Tú no eres líder, me dijo mi padre cuando me sacó del negocio familiar. Años después, me visitó en mi oficina. Le mostré el logo de mi empresa en la pared y dije con calma, tenías razón, papá. No soy líder. Soy fundador. Mi papá siempre decía que el negocio familiar era nuestra universidad. No lo decía en plan romántico, sino como si fuera una sentencia, mientras mis amigos iban a la universidad estatal o se mudaban a Austin para estudiar algo que sonara elegante. Yo me levantaba a las 5:30 para llenar cubetas, acomodar trapeadores y revisar si los galones de desinfectante estaban completos antes de que saliéramos en la camioneta blanca con el logo despegado de las puertas. Crecí en medio del olor a cloro, a grasa de restaurante y a pisos húmedos, escuchando a mi papá repetir una y otra vez que aquí no hay jefes, hay chingones que se parten el lomo. Lo decía con orgullo, pero en realidad él era el jefe de todos, y a veces también el que más gritaba. Desde adolescente supe que lo que a él le gustaba no era el trabajo, sino el control. Si alguien barría mal, gritaba. Si alguien llegaba 5 minutos tarde, gritaba. Si algo salía bien, igual gritaba, pero con una especie de satisfacción agria, como si admitir que otro había hecho algo correcto le doliera. Yo aprendí a leerlo. Sabía cuándo callar, cuándo dejar que explotara, y cuándo escapar antes de que me encargara cosas imposibles solo para probar un punto. En ese entonces pensaba que así eran los negocios, que había que aguantar la chinga para aprender carácter. Pero con el tiempo entendí que lo que él llamaba carácter era simplemente miedo. Miedo a perder el poder, miedo a aceptar ideas nuevas, miedo a reconocer que alguien más podía tener razón. Cuando terminé la preparatoria, no hubo conversación sobre estudiar ni sobre qué quería hacer con mi vida. Mi papá me dejó las llaves de la van y dijo que ya era hora de entrarle de lleno. Y lo hice. Pasé años trabajando a su lado, aprendiendo todo lo que se podía aprender sobre limpiar oficinas, negociar contratos con administradores medio mamones, pelear con proveedores que siempre querían cobrar de más y lidiar con empleados que, por unos cuantos dólares la hora, daban más de lo que muchos empresarios soñaban tener. El problema no era el trabajo. Era él. Mientras más responsabilidad tenía, más fricción había entre nosotros. Yo era el que hacía las hojas de cálculo, el que revisaba costos, el que propuso pagar mejor a los turnos de noche para evitar tanta rotación. Cada propuesta mía era recibida como si lo estuviera insultando. Un día, después de mostrarle que si cambiábamos a productos menos corrosivos podíamos evitar quejas de los clientes y enfermedades en el personal, me dijo que no fuera idiota, que eso eran pendejadas modernas. Que los químicos de siempre servían perfecto y que no necesitaba a un mocoso con laptop diciéndole cómo se hacían las cosas. Intenté mantener la calma, le dije que era por el bien del negocio, que no se trataba de hacerlo diferente solo por hacerlo, sino de hacerlo mejor. Entonces me miró con esa cara que usaba cuando iba a soltar algo que sabía que dolía y dijo que yo no era un líder, que me faltaban huevos y que lo único que sabía era dar órdenes cómodas desde una silla. Me quedé callado, no porque creyera que tenía razón, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a empeorar las cosas. Esa discusión fue el principio del fin. A los pocos días, me quitó las llaves de la van, me pidió que dejara el uniforme y dijo que lo mejor era que buscara mi propio camino si tanto creía que podía hacerlo mejor. No hubo despedida, ni abrazo, ni una pizca de reconocimiento. Solo esa frase seca, tú no eres líder, que me rebotó en la cabeza durante semanas. Me quedé con lo justo para pagar el cuarto que rentaba y una mezcla de rabia, tristeza y ganas de demostrarle que estaba equivocado. No quería vengarme destruyéndolo, quería hacerlo comerse sus palabras, aunque eso me tomara años. Empecé desde cero, con un trapeador barato y un Corolla que apenas aguantaba el peso de los galones. Al principio hacía trabajos que nadie quería, garajes llenos de grasa, locales abandonados que olían a orina, limpiezas después de mudanzas que parecían guerras civiles. Me iba a casa con las manos agrietadas y la espalda hecha mierda, pero con algo que no había sentido antes, libertad. Cada cliente nuevo era una pequeña victoria, y cada día que no me rendía era un paso más lejos de su sombra. Esa frase, tú no eres líder, se volvió una especie de mantra, pero al revés. Cada vez que alguien dudaba de mí,
la recordaba y la convertía en gasolina. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero sí sabía una cosa: si algún día lograba construir algo grande, algo mío, lo haría sin repetir sus errores. Sin gritos, sin miedo, sin humillar a nadie para sentirme fuerte. Y sin buscar su aprobación, aunque, en el fondo, todo lo que hacía seguía teniendo su voz detrás, empujando, retando, provocando. No lo sabía entonces, pero esa discusión, esa patada simbólica del negocio familiar, fue el punto exacto donde terminó su historia y empezó la mía. Actualización 1. 6 meses después ya había aprendido a bajar la cabeza ante el cansancio sin dejarme aplastar por él. Lo digo así porque los primeros días, cuando todavía me temblaban las manos por la mezcla de coraje y miedo, parecía que todo estaba diseñado para que me rindiera, trabajos chicos que nadie quería. Clientes con cara de pocos amigos que pensaban que me podían regatear hasta el último centavo, y proveedores que me trataban como si fuera un niño jugando a la empresa. Aguanté. A punta de contestar mensajes a la primera, de llegar antes de la hora acordada y de quedarme después, empecé a notar que las cosas se movían. La señora Ruiz, una administradora de propiedades de esas que parecen tener 1000 llaves colgando en el bolso y 1000 decisiones en la cabeza, me hizo un hueco en su agenda y me dejó mirar los locales que tenía en un centro comercial pequeño sobre una avenida con tráfico de todo el día. Me habló sin rodeos, dijo que había trabajado con mi papá y que se había cansado de que le colgaran el teléfono cada vez que pedía un cambio. Preguntó si yo podía hacerme cargo de la barbería, de la lavandería y de un consultorio dental que olía a químicos fuertes y a guantes viejos. Dije que sí con una seguridad que fingí mejor de lo que sentía, y me fui directo a comprar guantes decentes y trapeadores que no se doblaran a la primera. Esa misma noche me senté en la mesa de mi cocina, la que hacía rechinar una pata, y apunté a mano un plan simple: cumplir a la primera. No prometer lo que no pudiera sostener y tratar a quien se subiera a la van conmigo como me hubiera gustado que me trataran a mí en la empresa de mi papá. Las primeras semanas fueron un golpe directo al ego y al cuerpo. Me di cuenta de que no hay nada más desgastante que limpiar un local donde a nadie le importa que las cosas queden bien, porque todo está chueco desde el principio: botes de basura sin bolsa, pisos con manchas viejas que nadie quiso tallar, lavabos con sarro que parecen burlarse de ti. Me quedé hasta tarde más de una vez, con la espalda en llamas, porque no quería que el primer informe que llegara a la administradora fuera una queja. Cuando mandé el primer correo con fotos del antes y el después, sin adornos, solo para que viera que me tomaba en serio el trabajo, ella respondió con un gracias corto y seco. Y yo sentí que me había ganado una medalla aunque nadie la viera. A partir de ahí, los gerentes de cada local empezaron a mandar mensajes más amables. Uno de la barbería dijo que por fin el piso dejaba de verse opaco. El de la lavandería pidió que ajustara el horario porque tenían una hora floja y preferían vernos en ese espacio. Y el del consultorio dental pidió que revisara una esquina donde siempre quedaban marcas. No me ofendí, lo tomé como mapa. Volví, arreglé lo que faltaba y actualicé mis listas en el teléfono, esas que parecen tontería pero te salvan del desastre. Con el primer mes completo y sin broncas, la señora Ruiz me presentó a un administrador de clínicas en un barrio vecino. Fue una conversación rápida en un vestíbulo con olor a desinfectante, de esas donde solo tienes un par de minutos para explicar quién eres sin sonar a vendedor barato. Le dije que no era el más grande ni el más barato, pero que si algo salía mal yo regresaba. Dijo que lo escuchaba todo el tiempo. Le contesté que entonces me juzgara en la primera semana. Me dio la oportunidad con 3 sedes pequeñas y me dejó claro que si fallaba una sola noche, no había segunda llamada. Salí del edificio con el estómago encogido, pero con una certeza que me quemaba la boca: ahora sí estaba jugando en una cancha que mi papá iba a anotar. A la mañana siguiente llamé a 2 primos que andaban brincando entre trabajos de construcción y bodegas, y a una vecina de mi tía que siempre había sido un reloj para llegar y una fiera para tallar pisos. Les ofrecí horas claras, pago en la fecha prometida y equipo que no se rompiera a la segunda semana. No era un discurso heroico, era lo mínimo para no tratarlos como desechables. Aceptaron, y esa misma noche salimos en el carro viejo con la cajuela llena de bolsas, guantes y botellas marcadas con cinta.
Los turnos de madrugada se sienten como una conspiración rara entre el sueño y la terquedad, y ahí fue donde entendí que la diferencia no la hace un truco secreto, sino repetir lo básico hasta que te salga por reflejo. Llegábamos al primer sitio, revisábamos baños, repasar bordes, sacudir donde nunca llega nadie, y salir sin dejar rastro salvo el olor a limpio que no raspa la garganta. Después, agua, un par de galletas, y al siguiente. En una de esas primeras madrugadas, me caché mirando a mis primos y a la vecina como si fueran una fragata cruzando una tormenta, y me dio risa mi propia cursilería porque no era una película. Era gente de carne y hueso tratando de ganarse la semana. Ese mismo día, al final del recorrido, mandé un mensaje a cada gerente con un resumen corto de lo que se hizo y lo que faltaba por revisar. Silencio unas horas y después respuestas con tono de alivio. Yo guardé esos mensajes como si fueran billetes. La constancia empezó a pagar sola, no hubo rotación, nadie se me fue a la primera en meses, y cuando los números se asentaron, me atreví a subirles un poco la paga porque me salía más caro perderlos que apretar el margen. No pasó mucho para que la noticia llegara a oídos de mi papá. En este tipo de negocios todos se topan en los mismos pasillos, y un trabajador suyo vio mi carro afuera de una clínica una noche de esas. Me llamó sin saludar, con esa voz que ya viene con los puños arriba, y dijo que le estaba robando clientes. Quise decirle que no eran suyos, que los contratos se ganan y se pierden por 1000 razones, que él había cerrado puertas a patadas y yo solo estaba tocándolas con paciencia, pero no me dejó. Soltó una lista de insultos que me conozco de memoria, me dijo que no me metiera donde no me llamaban y colgó. A la semana supe por un gerente que mi papá había llegado con una cotización ridículamente baja, casi de esas que te hacen sospechar que hay truco. El gerente me preguntó si podía igualarla. Me tragué el orgullo y contesté que no, que yo vivía de hacer bien el trabajo y no de correr detrás de un precio imposible. Me dolió escribirlo porque en mi cabeza oía a mi papá riéndose, pero no iba a venderme por una palmadita en la espalda. La jugada me salió mejor de lo que esperaba. No bajé precios, subí la vara de la calidad. Si al gerente de la primera clínica no le gustaba la manera en que quedaba el vestíbulo, volvía antes de que abrieran. Si el de la segunda pedía que ajustara la hora porque el personal de seguridad se enojaba cuando entrábamos, cambiaba el horario y punto. Si en la tercera querían que dejáramos un reporte impreso con firma de quien supervisaba, lo hacíamos. No para quedar bien por quedar bien, sino porque era la forma más directa de demostrar que yo no estaba jugando a la empresita. 2 meses de eso y luego vino la llamada que me dejó con las manos frías. Una clínica que trabajaba desde hace años con mi papá me pidió una reunión corta. Me explicaron que estaban hartos de ver caras nuevas cada semana, que nadie conocía los detalles del sitio, que a veces ni llave llevaban. Preguntaron si yo podía tomar el contrato. No hice espectáculo, no fingí sorpresa, solo pedí ver el calendario y les propuse un plan simple. Firmamos ese mismo día sin ruido, y yo salí a la calle con la sensación agria y dulce de estar pisando una línea que pensé que tardaría mucho más en cruzar. Recuerdo perfecto la noche en que le conté a mi mamá, no para presumir, sino porque necesitaba desahogar la mezcla rara de alegría y culpa. Me dijo que no me enredara con lo que él pudiera decir, que si yo estaba creciendo era por mi trabajo y no por joder a nadie. Asentí, pero no voy a mentir. Me supo a gloria que ese primer contrato viejo de mi papá se hiciera mío por la vía derecha. No me duró mucho la euforia porque al día siguiente tocó trabajar como siempre, y ahí me di cuenta de otra cosa importante: la venganza, si se busca a lo tonto, te distrae. La venganza que sirve es la que se consigue por inercia, a fuerza de hacer lo propio y sostenerlo cuando te quieren empujar a la trampa del precio más bajo. No sé si a él le quitó el sueño perder esa clínica, y la verdad no me importa. Lo que sí me importa es que ese día me probé algo a mí mismo, que no necesitaba su aval, ni su estilo, ni sus gritos, para que un cliente serio me confiara sus llaves. Terminé ese primer tramo de crecimiento con un equipo pequeño que funcionaba como reloj, con un par de proveedores que por fin me contestaban el teléfono sin tratarme como si les debiera favores. Y con la certeza de que podía mirar a cualquier gerente a los ojos y decir que si algo salía mal, yo volvía, sin justificarme ni esconderme. Me seguía moviendo con miedo,
porque el miedo no se va solo por acumular semanas de trabajo bien hecho, pero ya no era ese miedo pegajoso a su voz en mi nuca, era un miedo útil. Ese que te hace revisar 2 veces las llaves antes de cerrar y que te recuerda que un contrato no es tuyo hasta que lo honras noche tras noche. Y así, sin trompetas ni discursos, cerré ese primer semestre con un plan más claro que al principio: crecer sin vender el alma, sostener los estándares aunque doliera el margen. Y responder a cada intento de saboteo con trabajo que aguante la lupa. Si mi papá pensaba que iba a pelear en su terreno, con sus reglas, se iba a quedar esperando. Yo había elegido otro camino, uno donde la gloria no estaba en gritar más fuerte, sino en que, cuando te voltearan a ver, no hubiera nada que esconder. Actualización 2. Un año después de haber salido del negocio de mi papá, ya tenía algo que podía llamar empresa, aunque la mayoría de la gente probablemente lo vería solo como una van vieja, 3 empleados y muchas noches sin dormir. Pero para mí era más que eso. Era la prueba viviente de que no necesitaba su sombra para avanzar. Blue Map, el nombre que había escogido casi al azar, porque me gustaba cómo sonaba y porque el azul siempre había estado en los uniformes del negocio familiar, empezaba a tener presencia. No éramos grandes, pero ya no éramos invisibles. Teníamos contratos fijos, un pequeño flujo de dinero que no me daba lujo, pero sí estabilidad, y algo que mi papá nunca tuvo: lealtad real de la gente que trabajaba conmigo. La señora Ruiz, la administradora que me había dado la primera oportunidad, me recomendó con otros colegas. No me lo dijo directamente, simplemente me llegó un correo con el asunto referido y el contacto de una escuela charter que necesitaba limpieza de mantenimiento diario. Era un contrato que en mis tiempos con mi papá habría sido motivo de celebración con cerveza y gritos, pero esta vez lo asumí con calma, porque había aprendido que los triunfos en este tipo de negocio no se gritan, se sostienen. Fui a la reunión con la directora, una mujer práctica, sin paciencia para discursos. Me explicó que estaban cansados de los servicios que empezaban bien y luego se descomponían, que querían un trato profesional, no promesas. Le hablé sin rodeos, le conté que había empezado desde cero y que tenía un equipo pequeño pero comprometido. No le vendí humo, solo hechos, puntualidad, constancia y comunicación. Me dio el contrato de prueba por 3 meses. Fue ahí donde empecé a darme cuenta de que la reputación se construye como una cadena: una persona te abre la puerta, otra te observa en silencio, y cuando cumples, te recomiendan sin que lo pidas. Al poco tiempo me llegó un mensaje de un administrador de un call center que había escuchado hablar de nosotros. Quería que fuéramos a cotizar. Fui con Rosa, una mujer que había trabajado años con mi papá y que él trataba como si fuera invisible. Ella sabía el trabajo mejor que cualquiera de sus supervisores, pero mi papá nunca la escuchaba, decía que las mujeres en ese ambiente eran lentas o flojas y le asignaba siempre los peores turnos. Cuando me enteré de que andaba buscando algo más estable, la llamé. Le ofrecí lo que podía: $1 más por hora, respeto y voz en las decisiones. No tuve que convencerla mucho. Se unió al equipo y desde el primer día entendí que había hecho la mejor contratación posible. Rosa trajo estructura. No de esa que se nota en los papeles, sino la que se siente en cómo las cosas fluyen. Ella organizó los turnos, revisó inventarios, anotó los errores pequeños que yo pasaba por alto. Donde antes había caos, empezó a haber ritmo. No tardamos mucho en darnos cuenta de que eso se reflejaba en los resultados: menos quejas, más confianza de los clientes y, lo más importante, menos cansancio mental. Yo dejé de correr como gallina sin cabeza y pude enfocarme en conseguir más trabajo. Fue la primera vez que sentí que la empresa funcionaba sin que yo estuviera en cada esquina. Ese mismo año, durante la cena de Navidad, mi mamá quiso reunirnos. La mesa estaba llena, pero el aire se podía cortar con cuchillo. Mi papá no me había dirigido la palabra desde la última discusión, y aunque me había cruzado con él un par de veces en la casa, nuestras conversaciones no pasaban de saludos secos. Esa noche, mientras mi mamá servía el pavo y trataba de mantener un ambiente de paz, él soltó su primer comentario como quien lanza una piedra disfrazada de broma. Dijo que yo me creía muy chingón, que andar por ahí con un loguito nuevo no me hacía empresario. Respondí sin levantar la voz, le dije que no me creía nada,
que solo estaba haciendo bien el trabajo que él me enseñó. Se rió con ese tono que usaba cuando no sabía cómo contraatacar y dijo que no me confundiera, que seguía sin ser líder. Por dentro me hervía la sangre. No le dije nada más, solo le deseé buenas noches y me fui. En el camino de regreso a casa, con el silencio del carro acompañándome, juré que algún día me iba a sentar frente a él y le iba a demostrar que su definición de liderazgo era tan pequeña como su capacidad de aceptar un error. El siguiente enero trajo un golpe de suerte y también un giro inesperado. Jorge, uno de los capataces más antiguos de mi papá, me llamó una tarde. Me dijo que estaba harto, que el viejo no escuchaba, que todo era gritos y desconfianza. Me pidió trabajo. No lo pensé 2 veces. Le ofrecí lo mismo que a los demás, un trato justo, botas nuevas y horarios humanos. Fue extraño, porque en mi cabeza seguía siendo uno de los suyos, un hombre al que había visto muchos años como una extensión de mi papá. Pero cuando llegó a mi oficina, una habitación rentada dentro de un almacén, sin lujos, lo vi diferente, cansado, desgastado, pero con ganas de empezar otra vez. Me dijo que no buscaba venganza, solo tranquilidad. Yo tampoco buscaba venganza, o al menos eso me repetía, aunque una parte de mí sentía que cada trabajador que se venía conmigo era un ladrillo que movía en el muro de mi padre. Con Jorge y Rosa como cabezas del equipo, las cosas empezaron a fluir de verdad. Ya no era solo sobrevivir de contrato en contrato. Ahora podíamos pensar en crecer. Compré una van usada, con abolladuras y pintura deslavada, pero mecánicamente confiable. Le mandé hacer un imán con el logo de Blue Map y lo pegué en la puerta. Era barato, pero verlo ahí me daba una sensación difícil de describir, como si cada golpe de esa puerta fuera un recordatorio de que el esfuerzo estaba tomando forma. Empezamos a recibir llamadas sin buscarlas, correos de lugares que habían escuchado de nosotros por recomendación. A veces no podía creerlo. Venía de tener que mendigar oportunidades y ahora me estaban buscando. Pero el cambio más grande fue interno. Aprendí a confiar. En el pasado, cuando trabajaba con mi papá, él desconfiaba de todos. Revisaba a los empleados como si esperara encontrarlos robando. Ahora, con mi propio equipo, entendí que la gente rinde más cuando sabe que confías en ellos. Si alguien decía que iba a cubrir un turno, yo no llamaba cada hora para confirmar, solo pedía resultados. Esa diferencia cambió el ambiente por completo. Nadie llegaba a trabajar con miedo, y eso, aunque parezca insignificante, hace una empresa más sólida que cualquier reglamento. Por supuesto, mi papá se enteró de todo. Los rumores en este tipo de negocio vuelan. Un proveedor común le mencionó que me había comprado la van, y otro le comentó que Rosa y Jorge trabajaban conmigo. Dicen que su reacción fue una mezcla de enojo y sorpresa. No me lo imagino admitiéndolo, pero seguro sintió que lo estaba traicionando. En realidad, lo que estaba haciendo era tomar lo que él había desperdiciado, gente buena a la que no supo escuchar. En su cabeza eso debía ser una ofensa, pero en la mía era simple justicia. A mediados de ese año, uno de mis clientes me contó algo que me dejó pensando. Dijo que había recibido una cotización del negocio de mi papá, mucho más baja que la mía, y que había dudado en cambiar. Pero después decidió quedarse conmigo porque, en sus palabras, prefería pagar más y dormir tranquilo. No dije nada, solo asentí. Cuando salí del lugar, me quedé unos minutos dentro de la van, viendo el logo en la puerta. No sentí alegría inmediata, más bien una calma pesada, como si algo dentro de mí se hubiera acomodado en su lugar. Tal vez era eso lo que había estado buscando desde el principio, la validación de que podía competir con él sin hundirme en su estilo de guerra sucia. Ese segundo año cerró con lo que considero el primer logro real de mi empresa. No por el dinero, ni por los contratos, sino porque entendí que podía mantener una estructura donde la gente trabajara sin miedo, los clientes confiaran sin tener que revisar cada detalle. Y yo pudiera mirar atrás sin avergonzarme. A veces, cuando terminábamos los recorridos de noche, Rosa me decía que mi papá debía estar furioso, y yo solo sonreía. No por maldad, sino porque era cierto, y porque, de alguna forma, ese enojo suyo era la prueba más clara de que estaba haciendo las cosas bien.
En ese punto ya no se trataba de si él tenía razón o no cuando me llamó sin liderazgo. Había dejado de importarme su aprobación directa. Mi enfoque era mantener el rumbo, construir un nombre que hablara por sí mismo, y demostrar que se puede dirigir un negocio sin gritarle a nadie, sin hacer sentir a los demás pequeños. Sin apagar el brillo de quienes te ayudan a crecer. Lo irónico era que todas esas cosas que él consideraba debilidad eran, en realidad, la base que me estaba permitiendo sostener mi empresa. Y aunque todavía me dolía la distancia, también sabía que, por primera vez, estaba viviendo bajo mis propias reglas. Actualización 3. 2 años y medio después, Blue Map ya no era un proyecto que vivía del esfuerzo de unas cuantas manos, sino una empresa que empezaba a sostenerse con estructura, con procesos. Con personas que sabían lo que hacían y que confiaban en mí, aunque yo todavía cargaba con ese miedo silencioso de que todo se derrumbara si bajaba la guardia. Me acuerdo de que ese año fue cuando por fin pude rentar un pequeño almacén en un parque industrial modesto. No era nada del otro mundo, 4 paredes con pintura gastada, un baño que apenas funcionaba y una oficina improvisada con un escritorio que compré usado y una cafetera que olía a plástico quemado. Pero para mí era un símbolo. Ya no tenía que guardar los productos de limpieza en la cochera de mi mamá ni andar buscando dónde estacionar la van para llenar los botes de agua. Teníamos un punto fijo, un lugar donde los empleados podían pasar a recoger materiales y donde yo podía trabajar sin sentirme un intruso en ningún lado. En ese momento me sentía en una especie de equilibrio extraño. El negocio crecía, pero todavía no al punto de volverse cómodo. Cada contrato nuevo era una apuesta, cada pago retrasado era una amenaza, y cada trabajador nuevo significaba un riesgo y una esperanza al mismo tiempo. Fue también cuando empecé a entender el verdadero peso de ser responsable de otros. Ya no se trataba solo de limpiar bien un local o entregar a tiempo, ahora había familias detrás de cada cheque que firmaba. Rosa seguía siendo mi brazo derecho y Jorge, aunque de carácter más difícil, se había convertido en una especie de ancla dentro del equipo. Entre los dos mantenían todo en orden, y eso me dio margen para levantar la cabeza y mirar más allá de la rutina. Fue así como conocí a un corredor de bienes raíces que se dedicaba a vender locales comerciales en quiebra o en desuso. Al principio solo me interesaba porque uno de mis clientes tenía un contrato ahí y necesitaba referencias para mantenimiento, pero el tipo, que era de esos vendedores que huelen las oportunidades, me dijo que uno de los locales estaba disponible y que podría ser una buena inversión. Me reí, porque apenas tenía para cubrir los gastos del mes, pero él insistió. Me explicó que el dueño del terreno quería vender el lote completo y que los precios estaban por debajo de lo habitual por los problemas que había dejado la pandemia. Me fui con la idea en la cabeza sin tomarlo demasiado en serio, pero esa noche me quedé dándole vueltas al asunto. No era un capricho, había una parte de mí que empezaba a pensar como empresario y no solo como trabajador que sobrevive al día. Después de varias semanas, volví a hablar con el corredor. Le pedí que me mostrara los números y, con un amigo que conocí años atrás en una instalación de oficinas, nos sentamos a revisar. Él tenía algo de dinero ahorrado y ganas de invertir, y yo tenía la estructura para darle uso al lugar. Así nació la idea de comprar un pequeño local en un strip mall medio abandonado, en una zona que no era ni rica ni pobre, simplemente de paso. Conseguimos el financiamiento con un préstamo que daba miedo firmar, de esos que te hacen sudar las manos al poner tu nombre en el papel, pero lo hicimos. A los 2 meses ya era copropietario de algo físico, algo que se podía tocar, algo que tenía mi nombre en un documento oficial. Uno de los locales estaba vacío, y el otro lo ocupaban unos contadores que habían sido vecinos del negocio de mi papá. Cuando me vieron, me reconocieron de inmediato. Me preguntaron qué había sido de mí y cómo me iba con mi empresa. Les conté lo básico, sin presumir, y ellos, con un tono entre sorpresa y aprobación, me dijeron que seguían viendo a mi papá en la misma zona, que su negocio seguía operando, pero con menos gente. Que se le notaba el cansancio. No respondí mucho. No era momento de hablar de él. Sin embargo, lo que me dijeron me dejó pensando. No porque sintiera pena ni orgullo, sino porque me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya no era solo emocional, sino también real. Yo estaba avanzando en otra dirección.
Las cosas se pusieron más interesantes cuando el mismo corredor me mencionó que el dueño de otro strip mall, ubicado a unas cuantas cuadras de donde mi papá tenía su oficina, también estaba vendiendo. Me contó que varios inquilinos estaban atrasados con los pagos y que el propietario quería salir de ese problema lo antes posible. La idea me atravesó como un rayo. Sabía perfectamente que mi papá rentaba ahí. Lo pensé durante días, con esa mezcla de morbo, curiosidad y lógica fría. Por un lado, quería mantenerme al margen. Por otro, la oportunidad era demasiado simbólica como para ignorarla. Le conté a mi socio y, contra todo pronóstico, me dijo que era una jugada inteligente, el valor del terreno era bueno, los locales se podían rentar rápido y, en el peor de los casos, podríamos vender sin perder mucho. Así que, con los números sobre la mesa y una calma fingida, firmamos los papeles. No sentí euforia ni satisfacción inmediata. Lo que sentí fue un peso nuevo, una especie de silencio incómodo cuando me di cuenta de lo que acababa de hacer. Me había convertido, sin planearlo, en el casero del local donde mi papá tenía su oficina. No lo busqué para joderlo directamente, pero no voy a negar que había una parte de mí que disfrutaba la ironía del destino. Lo más difícil fue decidir cómo manejarlo. No quería que pensara que era una venganza disfrazada de negocio. Tampoco quería esconderme. Al final, opté por lo profesional. Preparé un correo igual al que envié a los demás inquilinos, presentación formal, condiciones de pago, fechas, mantenimiento y reglas. Nada personal, sin firma emocional. Lo envié con el corazón latiendo en la garganta. Esa noche no pude dormir. No era culpa ni miedo, era una sensación más compleja. Me daba vueltas la idea de que la vida, cuando quiere ajustar cuentas, lo hace sin avisarte. Me acordé del día que me sacó del negocio familiar, del momento exacto en que me quitó las llaves y me dijo que no era líder. Pensé en lo que habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera seguido bajo su mando. Probablemente seguiría atrapado en ese círculo de gritos, frustración y órdenes sin sentido. En cambio, ahora estaba en una posición donde, sin planearlo, tenía el control sobre una parte de su mundo. Durante las semanas siguientes, me concentré en el trabajo y traté de no pensar demasiado en la situación con mi papá. Él no sabía que yo era el nuevo propietario y yo no tenía prisa por decírselo. Los pagos de renta llegaban puntuales, y todo se mantenía tranquilo. Por primera vez, sentí que estaba manejando las cosas con madurez. Pero la calma no dura mucho cuando el destino se divierte contigo. 3 meses después, el administrador del local me llamó para informarme que uno de los inquilinos había tenido problemas para cubrir el pago y que, según sus registros, era el negocio de limpieza que ocupaba la oficina del fondo. No necesitaba que me dijeran el nombre. Lo supe de inmediato. Me quedé en silencio un rato. Le pedí que enviara el aviso correspondiente, igual que con los demás. No quería trato especial, ni para él ni para mí. Esa noche me serví un trago y me quedé mirando el techo, sin saber si lo que sentía era triunfo, tristeza o una mezcla de ambas. En el fondo, supe que ese momento marcaría un antes y un después. No porque lo hubiera vencido, sino porque ya no lo necesitaba para validar mi camino. Él había sido mi medida durante años, la voz en mi cabeza que dictaba si algo valía o no la pena. Pero esa noche, por primera vez, me di cuenta de que esa voz ya no mandaba. Con el tiempo, empecé a ver su nombre en los estados de cuenta, junto con los demás inquilinos. Lo traté igual que a cualquiera. No le puse trabas, pero tampoco privilegios. Si se retrasaba, recibía el recordatorio. Si cumplía, su pago se registraba sin comentario alguno. Todo en orden. Y aunque nunca se lo dije, cada correo que le llegaba con el membrete de Blue Map Property, cada firma con mi nombre, era una especie de cierre simbólico de un ciclo que me había tomado toda una vida entender. No se trataba de venganza. Se trataba de equilibrio. De poner las cosas en su sitio, con la serenidad de quien ya no necesita gritar para demostrar que ganó. Esa etapa me cambió de forma silenciosa. Aprendí que crecer no siempre se siente como esperas. A veces no hay aplausos, ni reconocimiento, ni siquiera alegría inmediata.
Lo que hay es una especie de paz extraña, un descanso que viene después de años de empujar contra la corriente. Me vi a mí mismo revisando documentos, corrigiendo números, y pensé que mi papá, si pudiera verme en ese momento, no entendería nada. Diría que me volví frío, o que me pasé al otro lado. Pero la verdad es que simplemente me cansé de pelear. Y en ese cansancio, encontré un tipo de poder que él nunca tuvo, el de decidir cuándo parar, cuándo hablar y cuándo dejar que los hechos hablen solos. Actualización 4. Pasó más de un año desde que me convertí en propietario de los locales donde mi papá tenía su oficina, y durante ese tiempo las cosas se mantuvieron en una calma tensa. Como cuando el aire se siente cargado antes de una tormenta. No hubo confrontaciones directas, pero sí señales pequeñas de que ese equilibrio no iba a durar mucho. Empezaron los retrasos en los pagos, primero leves, apenas unos días, luego más frecuentes. El administrador me pasaba los reportes y yo trataba el asunto igual que con cualquier otro inquilino. Enviaba recordatorios por correo, siempre con un tono neutro, sin nombres ni comentarios personales. Pero sabía que él reconocía mi manera de escribir, sabía que detrás de esas líneas impersonales estaba su hijo, el mismo al que años atrás le había arrebatado las llaves de la van. La primera vez que no pagó a tiempo, le di margen. Pensé que quizá estaba pasando por un mal mes, que algún contrato se había caído o que las cosas no estaban fluyendo como antes. Pero cuando se repitió 3 veces seguidas, entendí que ya no era casualidad. Le escribí personalmente, usando el tono más profesional que pude, sin sarcasmo, sin rencor. Le expliqué las condiciones del contrato, le recordé las fechas y los recargos por retraso. Respondió con un mensaje corto, casi un gruñido disfrazado de palabras. Dijo que no necesitaba que un mocoso le recordara cómo pagar, que él sabía perfectamente cómo manejar sus asuntos. Cerré el correo sin responder. No valía la pena. En ese momento me di cuenta de que cualquier cosa que dijera iba a sonar como burla para él, incluso si era lo más formal del mundo. La situación se volvió extraña, porque de alguna manera, sin buscarlo, estábamos repitiendo nuestra vieja dinámica, él enojado porque no podía controlarme, yo decidido a mantener la calma y a no ceder. Solo que esta vez las posiciones habían cambiado. Él era el que debía responder, el que tenía que justificar los retrasos, y yo era el que tenía la autoridad para decidir qué hacer. No me alegraba eso, pero tampoco lo lamentaba. Simplemente me parecía justo, como si la vida se hubiera dado la vuelta para equilibrar una deuda vieja. En medio de todo eso, el negocio siguió creciendo. Blue Map ya tenía más de una docena de contratos activos, entre clínicas, escuelas y oficinas privadas. Habíamos invertido en mejores equipos, uniformes nuevos y una camioneta más, todavía usada, pero en buen estado. Rosa se encargaba de los supervisores, Jorge de coordinar los turnos, y yo empecé a enfocarme en los números grandes, en conseguir contratos de largo plazo. Fue entonces cuando se presentó una oportunidad que para mi papá siempre había sido un sueño frustrado, el contrato de limpieza de un hospital comunitario en expansión. Era un trabajo pesado, con auditorías constantes, supervisiones aleatorias y un nivel de exigencia altísimo. Cuando el administrador me contactó, me temblaron las manos. No porque no creyera que podíamos hacerlo, sino porque sabía que mi papá llevaba años intentando conseguir ese contrato sin lograrlo. Pasé semanas revisando cada detalle de la propuesta. No quería fallar. El día que firmamos el contrato, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Era el tipo de trabajo que te puede consolidar o destruir. Pero salió bien. El equipo se adaptó, hicimos los cambios necesarios, implementamos protocolos más estrictos, y poco a poco nos ganamos la confianza del hospital. El administrador me dijo en una de las reuniones que habían elegido a Blue Map porque, a diferencia de otros proveedores, nunca prometimos lo imposible. Me quedé con esa frase porque resumía perfectamente lo que había aprendido desde el día en que me echaron del negocio familiar: cumplir vale más que impresionar. A las pocas semanas, escuché por boca de un proveedor que mi papá había perdido uno de sus contratos más antiguos con una aseguradora. No era información que yo buscara, simplemente me llegó, como siempre pasa en este tipo de negocios donde todos se conocen.
No me alegré de su desgracia, pero no pude evitar sentir una especie de cierre interno. Era inevitable pensar que, mientras él se desgastaba tratando de mantener el control a su manera, yo había construido algo estable, sin depender de la intimidación ni del miedo. Fue por esos días cuando recibí un sobre en el buzón del almacén. No traía remitente, pero reconocí su letra apenas lo vi. Dentro había una nota breve, escrita a mano, con tinta negra: habla conmigo. Me quedé mirando esas 2 palabras durante un rato largo, tratando de imaginar qué quería decir con eso. No sonaban a disculpa, pero tampoco a confrontación. Le respondí con un mensaje corto, invitándolo a pasar por mi oficina el viernes a las 4:30. No sabía qué iba a pasar, pero algo me decía que ya era hora de tener esa conversación. Llegó puntual, lo cual me sorprendió. Lo vi estacionarse desde la ventana. Caminaba más despacio que antes, con la camisa arrugada y el gesto endurecido por los años. Cuando entró al lobby, se detuvo en seco. Frente a él, en la pared principal, estaban las letras de acrílico que formaban el logo de Blue Map. Lo observó unos segundos sin decir nada. Yo lo miraba desde mi oficina, a través del vidrio. Cuando entró, lo saludé con un apretón de manos. Su mano estaba firme, pero sentí la tensión, ese orgullo que nunca lo abandonó. Se sentó frente a mí y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio era incómodo, pero necesario. Fui yo quien lo rompió. Le dije, con la voz tranquila, que me había llegado su nota y que estaba ahí para escuchar. No lo interrumpí. Él suspiró, bajó la mirada y, con un tono menos agresivo de lo que esperaba, dijo que las cosas no iban bien, que los bancos lo traían ahorcado, que el diésel y los insumos estaban por las nubes. Que varios clientes le habían dado la espalda. Escuché en silencio. En otro tiempo, me habría sentido tentado a restregarle su arrogancia, a recordarle cada palabra que me lanzó cuando me echó, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que el momento no era para ajustar cuentas. Cuando terminó, levantó la vista y me preguntó si había algo que pudiera hacer por él. Le respondí que podía comprarle un par de sus Vans y algunos equipos a precio justo, y que si quería, podía transferirme un par de contratos menores para aliviar su carga. Lo dijo con un tono seco, casi entre dientes, que no necesitaba caridad. Le contesté que no era caridad, que era negocio, y que además, lo hacía por respeto a mi mamá, que no merecía verlo hundirse. Me observó con una mezcla de enojo y resignación. No respondió nada más. Se levantó, me dio la mano y se fue. Esa tarde me quedé solo en la oficina, mirando el reflejo del logo en el vidrio. No sentí victoria, tampoco pena. Sentí algo más complejo, una especie de calma que llega después de mucho ruido. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en el estacionamiento, cuando me quitó las llaves y me dijo que no era líder. En ese momento, entendí que su definición de liderazgo nunca fue la mía. Él creía que ser líder era gritar más fuerte, imponer respeto con miedo, mantener a todos a raya. Yo aprendí que ser líder, aunque todavía no me gustaba esa palabra, era estar dispuesto a escuchar, a confiar, a corregir sin humillar. Los días siguientes pasaron en silencio. No me escribió ni me llamó. Pero yo sabía que había dejado algo dentro de él, una grieta, un reconocimiento que no iba a admitir en voz alta. No me hacía falta que lo dijera. Con verlo entrar a mi oficina, mirar el logo en la pared y no encontrar palabras, me bastó. En ese instante, supe que todo el dolor, la rabia y el esfuerzo de los últimos años habían valido la pena. No para demostrarle que yo tenía razón, sino para probarme a mí mismo que había salido del círculo que él me quiso imponer. A veces, cuando me quedaba solo cerrando el almacén, recordaba esa frase suya: tú no eres líder. La repetía en voz baja, pero ya no dolía. Ahora sonaba como un recordatorio de lo que nunca quise ser. Él me formó en su mundo, pero fue fuera de él donde aprendí a vivir. Y aunque nunca lo admitiría, creo que, en el fondo, lo entendió también. Actualización final. Pasaron algunos meses desde aquella conversación en mi oficina y, aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que algo se había roto y, al mismo tiempo, algo se había acomodado.
Él aceptó venderme 2 de sus vans y un lote de equipo que ya no usaba. No hubo negociación larga ni discusiones, solo me entregó los papeles y se limitó a decir que esperaba que le sacara provecho. Lo hice. Las vans se integraron a Blue Map sin problema y los equipos, con un poco de mantenimiento, siguieron sirviendo durante años. En el fondo, aquella transacción era el reconocimiento tácito de que había perdido la guerra que nunca quisimos llamar guerra. No hubo ganadores ni perdedores, solo la certeza de que los roles habían cambiado y que el tiempo había hecho su trabajo. Después de eso, cerró su oficina en el local que me rentaba. Lo supe porque me llegó el aviso de cancelación con su firma, y un cheque con el último pago, acompañado por un sobre con las llaves. Las dejé sobre mi escritorio un rato, mirándolas como si fueran un recuerdo de otra vida. Era imposible no pensar en aquella tarde, años atrás, cuando él me había quitado las llaves de la van del negocio familiar. En ese momento, me di cuenta de que el ciclo se había cerrado, de que la vida, sin hacer ruido, me había devuelto la escena, solo que esta vez yo era quien recibía las llaves. No las guardé por nostalgia ni por trofeo, las metí en un cajón y las olvidé. No quería que mi historia se quedara atascada en una revancha eterna. El negocio siguió creciendo, y con él llegaron nuevos desafíos. Empecé a contratar personal de oficina, alguien para manejar las finanzas y otra persona para atender a los clientes. Me costó soltar el control, porque durante años había hecho todo yo, desde cotizar hasta limpiar baños si hacía falta. Pero entendí que si quería que Blue Map sobreviviera a largo plazo, tenía que confiar en otros. A veces me descubría repitiendo frases que había odiado escuchar en boca de mi padre, y eso me obligaba a detenerme. No quería convertirme en él, ni siquiera en versión corregida. Cada vez que el estrés me hacía levantar la voz o perder la paciencia, recordaba su forma de gritar, su mirada de desprecio, y me obligaba a bajar el tono. No por debilidad, sino por convicción. Rosa, como siempre, fue la voz que me aterrizó. Una tarde, mientras revisábamos inventario, me dijo que la empresa ya no era una historia de sobrevivir, sino de sostener algo más grande. Lo dijo con una calma que me desarmó, porque tenía razón. Durante años había trabajado como si todavía tuviera que demostrar algo, como si cada contrato fuera una batalla contra mi padre. Pero él ya no estaba en ese tablero, y yo ya no era el muchacho al que echaron con una mano vacía y un insulto en el estómago. Tenía empleados que dependían de mí, clientes que confiaban en mi palabra y una estructura que, aunque modesta, funcionaba sin necesidad de gritos ni amenazas. Un día cualquiera, mientras firmaba documentos en la oficina, mi mamá me llamó. Dijo que mi papá había ido a visitarla, que lo notó más tranquilo, más callado. Me preguntó si podía pasarse por mi trabajo. Dudé unos segundos, pero le dije que sí. No le debía nada, y si quería verme, lo iba a recibir. Llegó al día siguiente, sin avisar la hora. Lo vi entrar desde la ventana del lobby, más delgado, con el paso lento. Tenía una bolsa de papel en la mano. Cuando entró, saludó a Rosa, que lo miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Me dijo que había pasado por una panadería de camino y que me traía algo para el café. Lo dejó sobre la mesa y se quedó observando la pared principal. El logo de Blue Map seguía ahí, con las mismas letras que tanto le habían incomodado la primera vez que las vio. Se quedó en silencio largo rato. Yo no dije nada. Lo miré, esperando que hablara. Al final, soltó una frase breve, casi un suspiro, que el logo se veía bien. No era un halago, pero viniendo de él, valía más que cualquier felicitación. Le ofrecí asiento, pero prefirió quedarse de pie. Me dijo que había cerrado definitivamente el negocio, que ya no podía seguir. No le pedí detalles. Solo asentí. Había un cansancio en su voz que no tenía que ver con el trabajo, sino con el peso de los años, con la culpa que no se dice y con la terquedad que uno paga caro cuando se pasa de orgullo. Le agradecí el pan y le dije que me alegraba verlo. Se quedó mirando el suelo, como buscando algo que no encontraba, y luego levantó la vista. Dijo que nunca pensó que yo aguantaría tanto, que siempre creyó que me iba a rendir en el primer tropiezo. No lo dijo como disculpa, sino como quien se sorprende al ver que su propio juicio falló.
Le respondí que probablemente tenía razón en dudar, que incluso yo había dudado muchas veces, pero que no se trataba de demostrarle nada a él, sino de encontrar una forma distinta de vivir. Se encogió de hombros y dijo que tal vez me había hecho un favor sin saberlo, que echarme había sido su manera torpe de empujarme. No supe si creerle, pero no lo discutí. A veces no hace falta entender las cosas para dejarlas ir. Antes de irse, se acercó a la pared y volvió a mirar el logo. Dijo en voz baja que era raro ver el nombre de su hijo en un negocio que no era suyo. Lo dijo sin resentimiento, con un tono que mezclaba orgullo y melancolía. Yo me acerqué y, por primera vez en todos esos años, le hablé sin rencor. Le dije que aquella frase suya, la de tú no eres líder, me había acompañado desde el día en que me la gritó, que al principio me dolió tanto que pensé que no me la iba a poder quitar nunca de la cabeza. Le conté que durante años quise probarle que estaba equivocado, hasta que un día entendí que no tenía que hacerlo. Que él tenía razón, en cierto modo, nunca fui líder. Fui algo diferente, algo que no cabía en su molde. Y con voz serena, sin levantar el tono, le dije que no era líder porque nunca quise serlo, que lo que soy, lo que siempre quise ser, era fundador. Él me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era enojo, tampoco orgullo. Era algo intermedio, como si por fin entendiera el significado completo de todo lo que había pasado entre nosotros. Asintió lentamente, murmuró un ya vi y se dio media vuelta. No intenté detenerlo. Lo vi salir, cruzar la puerta del lobby y perderse entre las vans estacionadas. Esa fue la última vez que lo vi en mi oficina. Después de su visita, la vida siguió. El negocio creció, abrimos una pequeña sucursal en otra ciudad y empecé a delegar cada vez más. A veces, cuando llego temprano y las vans entran una tras otra, me quedo unos segundos viendo cómo se alinean, cada una con el logo azul brillando en la puerta. Es en esos momentos cuando me doy cuenta de que todo valió la pena. No por la revancha, sino porque cada paso, cada caída, cada noche sin dormir, me llevaron a construir algo que no depende del miedo, ni del apellido, ni de la aprobación de nadie. A veces pienso en mi padre, en cómo su mundo se fue desmoronando sin que él pudiera verlo venir. No me alegra ni me entristece. Solo lo entiendo. Él construyó a su manera, yo a la mía. Y aunque nuestras formas fueron opuestas, ambos dejamos huellas. La diferencia es que yo aprendí a no repetir sus errores. Él creía que mandar era lo mismo que liderar. Yo descubrí que liderar no significa imponer, sino sostener a otros sin olvidarte de quién eres. Hay días en que me gustaría decirle que lo perdono, no porque me lo pida, sino porque ya no necesito cargar con ese peso. Pero también sé que quizá nunca se dé esa conversación, y está bien. A veces la redención no llega en palabras, sino en la forma en que eliges vivir. Hoy, cuando cierro la puerta del almacén por las noches y escucho el eco del metal, siento que la historia por fin se calmó. Él sigue siendo parte de mi origen, y yo, aunque nunca lo busqué, terminé siendo la prueba de que se puede romper un ciclo sin destruirlo. Nunca volví a escucharle decir que yo no era líder, pero tampoco lo necesito. Cada contrato firmado, cada empleado que se queda, cada cliente que confía, es mi respuesta. No necesito su reconocimiento, solo su silencio. Porque en ese silencio, en esa ausencia de reproche, hay una forma de paz que tardó años en llegar. Y si algo me enseñó todo este camino, es que las venganzas que valen no son las que destruyen al otro, sino las que te reconstruyen a ti.